Estamos de regreso luego de disfrutar de ese excelente reportaje junto a Alan por el mundo aquí en nuestra sección Destinos. Vamos a presentar a continuación a nuestro siguiente invitado. Nos visitan desde Sentido Humano Antonio Ortega, psicólogo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto. Mucho gusto también. Muchas gracias por estar acá esta mañana junto a nosotros para conversar un poquito acerca de cómo nos afecta, ¿cierto?, a nosotros como ciudadanos toda esta vorágine, lo que implica el mes de marzo. El mes de marzo es un mes bastante complejo en lo económico, en lo social, y también es cuando ya podemos decir derechamente que comienza el año, Antonio, ¿cierto? Para muchos de nosotros el año comienza en marzo, toda vez que volvemos de las vacaciones y comienzan las clases y los niños entran al colegio. Claro, ahí es cuando se produce este caos, digamos, total. Marzo es un mes complejo por todas estas variantes, ¿cierto? Y bueno, vamos a conversar un poquito acerca de cómo influye en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, ¿cierto? Este tema de levantarse ya más temprano, de tener responsabilidades con los niños, de ir a dejarlos al colegio, de cumplir con los horarios, de los pagos, de permisos de circulación, de un montón de cosas. Hay un cambio drástico entre la vuelta del periodo estival a lo que es ya marzo, ¿cierto? Es una vuelta a la realidad, Es como una vuelta a la realidad. Después de las vacaciones, que puede ser un choque grande, si no grande. estamos preparados, ¿sí? Bueno, es una etapa que nos afecta a todos, que tenemos que retomar, digamos, el funcionamiento normal en marzo, con todos los pagos que tú mencionaste, todos los compromisos, etcétera, etcétera. Y especialmente es importante para los niños y adolescentes que entran al colegio, toda vez que después de unas largas vacaciones, de poder haber disfrutado el tiempo libre y haber compartido con la familia, les toca volver al colegio, lo cual también es otra etapa del desarrollo, es otra manera de seguir evolucionando. Sin embargo, para muchos puede ser una etapa muy estresante. Además que el colegio es un espacio en donde muchas veces los niños muestran conflictos o dificultades que durante el año se han ido tratando de abordar, pero que las vacaciones quedan en pausa también y muchas veces retornan en esta época. Sí, eso es... Personalmente, en Sentido Humano, nos toca recibir y atender a niños, niñas y adolescentes que durante la etapa escolar presentan dificultades conductuales, emocionales, también en algunos casos de aprendizaje, las cuales desde mi experiencia tienen mucho que ver con el manejo emocional y con el manejo social que hace el propio establecimiento, los propios niños y sobre todo sus familias. Sobre todo las familias, porque es un tema que también tienen que abordar los padres y abordarse y tocarse en familia. Sí. Principalmente también el tema del bullying, ¿eh? Hay muchos chicos que sufren también de esa práctica, digamos, mal usada. Claro, te cuento que en ese sentido yo soy de formación magíster en psicología clínica y especialista en terapia sistémica. Desde este punto de vista, no solamente vemos los problemas como un fenómeno individual, problemas psicológicos que pueden estar dentro de una persona, sino que también vemos cómo estos problemas a veces se gatillan y se sostienen por el entorno. Porque, por ejemplo, para que un niño realice bullying, alguien tiene que ser la víctima, pero otros tienen que ser de alguna manera testigos que de alguna manera permiten esto. Estos falsos líderes. Claro, entre comillas, claro. Entonces, de acuerdo al manejo del entorno, puede reducirse no solamente la acción del bullying, sino que también los efectos de este. También muchos niños presentan en esta época ansiedad de separación. Se separan del grupo familiar, con quienes estuvieron mucho tiempo, y eso hace que lleguen emocionalmente más vulnerables al colegio. Y eso no es un problema en sí mismo, es normal. Lo que pasa es que es un escenario propicio para que a lo mejor otras dificultades se manifiesten, como el descontrol de impulsos. Por ejemplo, un chico que ejerce bullying probablemente tiene dificultades para manejar su frustración, su ira, y él la expresa muchas veces molestando a otros niños, perturbando a otros, y de alguna manera se deshace un poco de ese malestar interno que tiene. Desde ese punto de vista, ayudar a ese niño que ejerce bullying implica ayudarlo a conocer y manejar sus propias emociones, desarrollar herramientas que le permitan socializar de manera positiva, porque hay muchos chicos que les cuesta o no han aprendido a socializar de una manera colaborativa. Claro. Vivimos en una sociedad muy competitiva. Tú mencionabas que en marzo hay muchos gastos, mucho consumo también, no solamente los uniformes, sino que también una serie de publicidad que llega a nosotros en torno al consumo y a la competencia. El espíritu de la competencia no es un espíritu muy colaborador, sino que más bien todo lo contrario. Entonces muchas veces los niños son socializados en la competencia y no en la colaboración. Bastante, ¿eh? Depende de cómo andas vestido, qué marca estás usando. Si te sacaste mejor nota que los compañeros. Dificultades, por ejemplo, en los colegios hay cuando tienen que hacer disertaciones los niños en grupo,
Y a veces hay chicos que tienen muy buen rendimiento y temen que el impacto de otros compañeros que no tienen tan buen rendimiento les afecte negativamente y prefieren disertar solos. El problema es que ellos se pierden la oportunidad de socializar y de compartir con estos otros compañeros, porque el aprendizaje también es un espacio social, algo que muchas veces ni los niños ni los adultos tienen muy claro. Es un tema que hay que abordar, bueno, con ayuda de profesionales obviamente, pero también con ayuda familiar. O sea, los padres tienen que estar conscientes de este tipo de problemática y por eso es sumamente importante generar este tipo de confianza. Estar pendiente del comportamiento, de la conducta de los amigos, con quien se están rodeando nuestros hijos, ¿cierto? Y también a través de las redes sociales tenemos mucha información que también nos sirve de ayuda para poder ir solucionando estos problemas. En este sentido, por ejemplo, las páginas que siguen los niños y adolescentes, que me ha tocado conocer, muchas veces son páginas que exacerban la competencia, la competitividad, la burla de otras personas, por ejemplo, los clásicos memes de los cuales se disfruta mucho. Pero yo he visto memes que ven los niños y adolescentes que son muy agresivos, que denigran muchas veces a otros. Entonces muchos niños también temen sobresalir porque pueden ser objeto de burlas. El que colabora mucho en clases o el que tiene una particular manera de ser, muchas veces se inhibe en la sala de clases porque teme ser distinguido, ser visto como diferente y ser objeto de burlas. Entonces, de todas maneras, este estilo de funcionamiento que ya en el fondo está en nuestra sociedad termina afectando el desarrollo integral. En ese sentido, por ejemplo, como tú mencionas, el trabajo con todo este tipo de situaciones debería ser a varios niveles, o sistémicamente hablando, un trabajo que se hace con el propio niño, otro trabajo con los papás, para que comprendan la situación que está viviendo el niño y cómo ellos pueden ayudar para que mejore desde la casa el estado emocional y social de este niño. También un trabajo con los colegios a fin de que desarrollen pautas de funcionamiento y control de las conductas problemáticas que sean más eficientes y orientado a lo educativo y no a lo punitivo, que muchas veces nos encontramos en los colegios. Así es, pues ¿cuál crees tú, Antonio, que puede ser la recomendación para entregar ahí a sus casas, a las madres que nos están viendo, a los padres a esta hora de la mañana, como para poder abordar y solucionar principalmente este tema? En primer lugar, yo creo que hay que generar un ambiente de confianza con los niños y adolescentes. Este ambiente de confianza no está garantizado por el solo hecho de ser yo un papá o una mamá, sino que hay que construirlo con tiempo de calidad juntos. Se habla mucho del tiempo de calidad, pero ¿en qué consiste esto? Yo lo puedo resumir en apagar las pantallas, sacar celulares, sacar tablets, computadores, televisión, realizar, por ejemplo, un juego juntos, pero un juego a la antigua, un juego con un papel y lápiz, un juego de mesa, en donde puedan compartir y conversar. Fíjate que las pantallas tienen una luminosidad que llega directamente a nuestro cerebro y genera un fenómeno parecido al trance hipnótico. Eso significa que las pantallas nos desconectan del aquí y el ahora, nos desconectan del espacio en el que estamos. Entonces, si hay 2 o 3 personas que están con el celular en la mano, no solamente no se escuchan bien porque están con la atención dividida, sino que además están en una especie de trance hipnótico que les impide socializar bien. Hoy en día nos encontramos con mucha gente que se siente sola, pero están solas acompañadas, con personas a su lado. ¿Por qué se sienten solas si tienen gente a su lado? Es porque no aprovechan el espacio que tienen con otros, porque este espacio lo están dividiendo con las pantallas. Por eso es sumamente importante que los padres también se den el tiempo, pero lamentablemente con la vorágine de la vida que estamos viviendo hoy en día, el tiempo es lo que escasea. En ese sentido, por ejemplo, yo también soy papá, también es un desafío para mí hacer esto, y eso implica, yo creo, agendar este espacio con los hijos. O sea, tú llegas a la casa cansado, quieres descansar, tienes derecho, pero también tienes que agendar un espacio con tus hijos. Un espacio no solamente para revisar cuadernos y revisar tareas y dejar todo coordinado para el día de mañana, sino que un espacio para poder compartir con ellos, hacer un juego, conversar de cómo te sientes. A veces los papás damos recomendaciones y sermones a los niños, está bien, porque hay que recordarles lo correcto, pero también hay que darle un espacio para que ellos se expresen y digan lo que sienten. Muchas veces los papás dicen, pero si yo le pregunto, ¿cómo estás? Dime, y me dice que está bien, ¿con eso es suficiente? No, para que los niños muchas veces nos cuenten lo que sienten, necesitamos dedicarles varios minutos y no quedarnos solo con la primera respuesta, que nos digan, no me pasa nada, o estoy bien. No quedarnos solo con eso, sino que... ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo te fue en el colegio? Claro, por ejemplo, salir a caminar un rato, ir a comprar el pan para la 11.
voy con mi hijo, vamos a comprar el pan y vamos conversando, vamos mirando lo que pasa en la calle, un momento de pausa, un momento de compartir. Hay que rescatar esos pequeños minutos que tenemos al día, sobre todo ahora que llegó marzo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, porque esos instantes van construyendo la confianza, la cercanía entre padres e hijos. Yo creo que el punto más conflictivo es cuando se llega a la etapa de la adolescencia, ¿no? Entre los 14 y 15 años. Digo que antiguamente se le llamaba edad del pavo. O la edad del pavo, por algo, los niños no quieren saber nada de los padres, que creen que se lo saben todo, que quieren hacer su vida, que todo les molesta. Es una etapa crítica en donde los chicos dan los primeros pasos hacia la adultez. Claro. Como al principio no saben qué es lo que implica ser un adulto autónomo que toma sus propias decisiones, en un principio lo único que saben muchas veces es rechazar lo que se les propone, pero todavía les cuesta proponer ideas propias. Entonces a un adolescente a veces uno le puede proponer, ¿y qué quieres hacer? ¿Quieres hacer esto? No. ¿Quieres hacer esto otro? Tampoco. ¿Pero qué quieres? No sé, dice el adolescente. Claro, porque está en una etapa de transición en donde está iniciando la autonomía. La autonomía significa generar autodeterminación. Yo decido mi camino, pero al principio el adolescente tiene muchos caminos frente a sí y no sabe cuál tomar o cuál construir. Y a veces se queda ahí un poco en pausa. Y nosotros, los adultos, lo vemos ahí quieto y le decimos, oye, haz esto otro, y él no quiere. ¿Por qué? Porque está con la tarea de generar la autodeterminación y no tanto ser un seguidor de lo que los adultos dicen. En ese momento se recomienda que los papás estimulen la toma de decisiones y también estimulen en los adolescentes que tengan autoconfianza y que no se sientan derrotados cuando sienten que una decisión que tomaron es errónea. Muchas veces los adolescentes se paralizan porque temen tomar una decisión, porque dicen, ¿y si fracaso? ¿Y si no me va bien? ¿Y si soy la burla de mis compañeros? Porque recordemos que el adolescente, por su etapa evolutiva, siente que es el protagonista de una película y todos sus compañeros son su público. Entonces a él le importa mantener la imagen. Entonces teme muchas veces entonces tomar decisiones, arriesgarse por un camino y después sentir que fracasa, ¿qué van a decir los demás? Entonces la familia, bueno, y los amigos que son verdaderos amigos, tienen que darles espacio al adolescente para que sienta que la adolescencia es para probar, es para experimentar, con cuidado obviamente, con precaución, y hay que darse permiso para cambiar de opinión, para cometer errores y volver a intentarlo nuevamente, porque solo de esa manera se conoce el camino correcto. ¿Cuántas personas terminan, por ejemplo, casadas o emparejadas con el primer pololo o polola que tuvo? Muy pocas personas o nadie. ¿Por qué? Porque el primer pololeo tiene que ver con esto, con la búsqueda del camino que uno toma, y esto también se traduce en el amor, también en la carrera. ¿Cuántos adolescentes en primero medio quieren estudiar una cosa, después en segundo quieren estudiar otra, en tercera otra, y en cuarto ya no quieren estudiar nada? Claro. ¿Por qué? Porque temen equivocarse. Entonces, de alguna manera, hay que dar orientación vocacional para que vayan escogiendo el mejor camino, pero también tienen que darse el permiso ellos y la familia darle permiso para que cometan errores y para que puedan cambiar de opinión. Y muchas veces estudian una carrera y después trabajan en otra cosa. Y en otra cosa, claro. Y perfecto, y súper bien. Porque a veces yo le digo a los adolescentes, muchas veces, no importa si tú cambiaste de opinión, lo importante es que tomes una decisión, sigas ese camino y luego evalúes si es el camino correcto para ti. Si no, buscas otro camino. Pero lo importante es que sigas un camino. No te quedes en pausa. No te quedes quieto esperando que la vida te traiga algo. Porque eso no va a pasar. No va a pasar. Eso es verdad. Bueno, ustedes en Sentido Humano hay un completo equipo de profesionales que están ahí, ¿cierto?, a nuestro servicio, a nuestra disposición para ir a hacer todo tipo de consultas y por supuesto tratar de solucionar los problemas. En el verano siguieron trabajando todo el verano, no pararon, ¿cierto? Por suerte para nosotros y por suerte para las personas también que son nuestros pacientes, se dieron las condiciones para poder seguir colaborando juntos en el verano. Y siguen creciendo cada vez más. Para este año me imagino que tienen planteados nuevos desafíos también, así que es una empresa que ya está consolidada. Sentido Humano lleva ya bastante tiempo aquí junto a nosotros en el matinal y también por supuesto con sus dependencias ahí. ¿En qué calle está situada? Sargento Aldea 379. En Sargento Aldea 379. Frente al Colegio Chillán. Frente al Colegio Chillán. Antonio, en el caso particular tuyo, ¿cuáles son los casos puntuales que atiendes? Ya. Yo como psicólogo sistémico, puedo ver niños, adultos, adolescentes. Lo que por experiencia me ha tocado ver bastante más son niños y adolescentes con problemas conductuales, emocionales, de adaptación al contexto escolar, situaciones de duelo, situaciones de bullying,
también separaciones familiares, todo aquello que implique elaborar experiencias de vida dolorosas y desarrollar recursos para poder hacer frente a estas situaciones y salir adelante de mejor manera. Y en mi experiencia todo el mundo puede salir adelante, todos pueden estar mucho mejor. Y eso es un tema de confianza que me pueden dar los años también que he estado trabajando en esto. Claro, y para poder agendar obviamente una consulta contigo, ¿hay que dirigirse en forma presencial a las dependencias en sentido humano o lo pueden hacer a través de algún correo, alguna fanpage o algo? Pueden ir directamente a la oficina de sentido humano o también pueden llamar por teléfono. También pueden llamar por teléfono también. Sí. Antonio, ¿alguna recomendación para nuestros televidentes ahora que estamos en marzo, que ya comenzamos el año, para muchos comenzamos ahora en marzo, ¿cierto? Para poder tener estos tips necesarios para poder ir llevando el año de la mejor manera posible. Marzo se caracteriza por el estrés. Eso implica, yo creo, priorizar. Mal genio. Mal genio, también. Mal genio. Tenerse paciencia unos a otros, por ejemplo, dentro de la familia o la pareja. Lo que la otra persona dice, se me pareció mal, pero debo pensar que no lo hizo con mala intención. Es decir, manejar mi mal genio y el mal genio de la otra persona. Priorizar cuáles son nuestros deberes, cuáles son las tareas que tengo que cumplir en marzo y ver cuántas puedo dejar para abril. Porque si lo quiero resolver todo de inmediato, no voy a poder y me voy a estresar más aún. Priorizar todas estas tareas y también agendar los espacios de convivencia familiar, ya sea con la pareja, con los hijos, espacios de pausa, 5, 10, 15 minutos diarios, si no se puede más, pero que sean espacios sin pantallas encendidas. Espacios sin pantalla encendida. Donde se pueda compartir cara a cara con las otras personas. Eso es sumamente importante, son muy buenos tips de recomendaciones para poder nosotros también adoptarlos, ¿cierto? Y empezar desde a poco ahí a implementarlos en nuestro núcleo familiar. Un dato que no es menor, las pantallas hacen que los niños duerman más mal. ¿En serio? Sí. ¿Con el televisor prendido? Ya sea celular, televisor, tablet, los niños deben dejar de mirar pantallas por lo menos unas 2 horas antes de dormir, o 3 horas. Y las luces deben estar bajas en la casa. Ojalá 2 horas antes de dormir, porque si no, el cerebro queda hiperactivo y después los niños duermen mal. ¿Y qué pasa con un niño que duerme mal? Al otro día anda inquieto. Y muchas veces ese niño inquieto se vuelve irritable. Y muchas veces ese niño irritable es diagnosticado con hiperactividad. Wow. Cuando a lo mejor con un buen dormir podría mejorar considerablemente su situación. Muchas situaciones de niños con hiperactividad también nos toca ver en sentido humano, pero muchos de ellos yo con la familia reviso los hábitos y son niños que no duermen bien. Entonces a lo mejor hay niños que efectivamente tienen hiperactividad, pero esta situación podría manejarse mejor si el niño pudiera dormir bien. Yo tengo esa mala costumbre de dormir con el televisor encendido, lo programo para que... Bueno, pero en ese sentido tú eres adulto y tú controlas de alguna manera al día siguiente tu genio, tu irritabilidad. Yo creo que andaría mejor y con la cabeza más despejada si obviamente duermo de manera placentera, sin televisores, sin ruido. En ese sentido debo contarte que yo estoy en afán de tener una vida más saludable. Entonces yo he tomado la decisión de dormirme más temprano. Llevo 1 año durmiendo más temprano y yo noto el incremento de energía. Sí, es increíble. Un mayor nivel de energía y de bienestar. Sí. Entonces de pronto hay días en los que debo trasnochar, pero el día siguiente no ando agotado como en otras oportunidades. Sí. Y he reducido el café, Coca-Cola no tomo. Es entonces, una muy buena práctica. Los hábitos, eso ya no es psicología, eso tiene que ver con desarrollar hábitos de vida saludable. Claro que sí. Que uno los escucha, pero uno dice, qué bonito, pero... Si uno lo llevase a la práctica, obviamente otra sería la dinámica. Otra sería la dinámica. Entonces, especialmente los niños, porque los adultos somos los responsables de los niños, tenemos que hacer que ellos tengan estilos de vida saludables. Eso implica apagar las pantallas temprano, ojalá tener luces bajas, lamparitas con luces bajas unas 2 horas, porque el cerebro se prepara para dormir. Claro. ¿Cómo se prepara para dormir? Cuando el sol baja, se secreta una hormona en nuestro cerebro que baja la temperatura corporal y enlentece todos los procesos de tal manera que nos predispone para dormir bien. Pero si las luces están encendidas, si estamos frente a una pantalla, el cerebro no activa ese proceso. Y a la hora de dormir, la persona, claro, se puede quedar dormida porque está agotada, pero no duerme bien porque su cerebro sigue activado. Así es. Una muy buena recomendación. Esas y otras recomendaciones más se pueden ir trabajando. Entonces hay muchas cosas que no son grandes problemas, pero sí que se pueden abordar desde hábitos de vida saludables. A nivel psicológico, a nivel de convivencia, para empezar.
Así es, pues. Antonio Ortega, entonces, de Sentido Humano, nos visitó esta mañana aquí en nuestro matinal Coffee Break. Y agradecerte, pues, Antonio, una vez más. Muchas gracias, acá, un gusto. y desearte que tengas una excelente jornada. Igualmente. Muchas gracias. Y junto a Antonio nos vamos a ir a continuación a una breve pausa comercial. Sigan junto a nosotros porque al regresar estaremos haciendo lectura de prensa. Tenemos muchas noticias que queremos compartir junto a ustedes y solo las verás acá en Coffee Break. Ya volvemos.